Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobreciencia. www.vico.com.uy. Nuevo segmento de Sobreciencia y retomamos algo que habíamos planteado hace algunos programas atrás y son las entrevistas que Daniela Hirschfeld tuvo con algunas personas ganadoras del Premio Nobel allí en esta cita anual en Lindau, Alemania. Y bueno, acá estamos de vuelta con Daniela. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, hoy Bueno. Venimos con otra entrevista a Nobeles que siempre tienen algo interesante para decir. Esta vez vamos a hablar primero, antes de hablar del Nobel, del entrevistado, vamos a hablar del protagonista de por qué mereció ese premio, que en este caso es la hepatitis. La hepatitis, recordemos brevemente, es una infección inflamatoria, infecciosa, que genera daño en el hígado y que, bueno, puede derivar en el no funcionamiento del órgano, ¿no? Eso puede desaparecer, esta enfermedad puede desaparecer, pero puede ser crónica también. Y hay diferentes causas. Cada una puede ser, por ejemplo, viral, que quizás son las que más conocemos, también por el consumo de alcohol en exceso, o por algún tipo de veneno o sustancia que también puede generar esta falla en el hígado, o también autoinmune, quiere decir que el propio organismo ataca el hígado y, bueno, provoca ese mal funcionamiento. Pero como decíamos, vamos a hablar hoy de la hepatitis viral, y en particular de una de las hepatitis virales, pero vamos a ver primero en la próxima placa qué virus hay que causan la gripe. Son 5 y tienen letras. ¿No? Bien, Capaz correcto. alguna vez. Uno las ha escuchado más o menos, pero hasta ahí. Exactamente, Sí. A, B, C, D y E. Y cada una tiene diferentes causas. Todas, por supuesto, están causadas por virus, pero algunas, por ejemplo, por el consumo de agua o de alimentos contaminados, y otras, que son la A y la E, y la B, C y D, por causas, por relaciones sexuales o por transfusiones de sangre o por contacto con sangre contaminada. Esas son las 5 causas. Hay algunas, por ejemplo, que son más graves que otras. Por ejemplo, la B y la D, cuando se dan juntas, que en general se dan juntas, es un problema más grave y generalmente causan la muerte, que puede ser por cirrosis, por cáncer. O sea que es bastante complicada. Pero las más comunes son las A, B y C. Hoy vamos a hablar de la C, en la próxima placa también vamos a ver un poquito por qué vamos a hablar de la C. Bueno, si bien la hepatitis en el mundo hay millones de casos, 400 millones de casos nuevos por año y mueren más de 1 millón de personas, la hepatitis C tiene casi la mitad de estos casos, ¿no? 150 millones de personas en el mundo y muchas muertes a causa de ellos. En general, como otras hepatitis, 30% se puede curar sin tratamiento y algunas se cronifican. Pero esto no se sabía hasta los 70. Y acá entran los 3 muchachos de esta historia que vamos a ver en la próxima placa, que son los que ganaron el Nobel en el año 2020 por haber descubierto esta hepatitis C, que hasta ese momento se llamaba no A y no B, porque la que se conocía eran la A y la B, pero no se sabía qué causaba la C. Entonces, Harvey Alter fue el que identificó que era un virus. Después, Michael Houghton fue el que determinó el genoma de ese virus. Y fue Charles Rice el que finalmente logró hacer este virus en laboratorio para poder estudiarlo. Y fue con él con el que hablamos en Lindau, en Alemania. Él es estadounidense, es virólogo. Y bueno, lo primero que le preguntamos fue, bueno, ¿cómo fue buscar un virus que no se conocía allá en los 70? Esto nos dijo. The realization of an agent or agents of non-A, non-B hepatitis in the early 90s by Harvey and others really initiated basically a virus hunt in those days to try and figure out, sort of what the causative agent was. And, Michael Houghton and his group at Chiron really sort of won that race and reported the partial sequence of the virus in 1989 in Science. When we started working on this in the lab, most of the people that were in the lab to learn how to be virologists didn't want to work on hepatitis C because,
you know, we didn't really have a virus we could work with in the laboratory. It was an interesting kind of a dilemma for me to have as I was an early stage, you know, assistant professor at Washington University in St. Louis, and we've been working on sort of yellow fever, so we know quite a bit about that virus. And now all of a sudden we had, you know, this human virus that had been sort of dropped into our laps, if you will. You know, it sort of joined the family. And we had to decide, you know, sort of, are we going to actually shift some of our attention to work on this virus? Because initially, people in the sort of viral hepatitis field invited us to meetings and so on, but not because we were doing work on non-A, non-B hepatitis, but because we were doing work on yellow fever. And, you know, we were sort of the experts in the virus family. So we were included in some of the early meetings, but without really sort of, you know, being major players in the field. And I guess the main challenge that we were all confronted with as sort of molecular virologists that wanted to understand more about this agent was that we could not grow it in cell culture. And the only experimental, you know, model was the chimpanzee. So it was really very difficult for, you know, sort of laboratories to study this virus. And then also really try and create a system where we could do genetics on the virus. Where we were in the early 1990s. And I guess if there's one lesson to be learned from this whole sort of hepatitis C story, it's that persistence pays off, but in some cases you really got to be, you know, sort of persistent. Tal vez tenga que ver con el tema de tantas enfermedades que se llaman hepatitis o la misma enfermedad con tantas variantes, o tal vez tenga que ver con conocimientos nuevos, pero lo cierto es que a mí me sorprendió lo reciente de esta historia, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de una enfermedad, como bien dijiste vos, ni siquiera tenía nombre, hace 50 años, y hoy, bueno, ya es una conocida, ¿no? Sí, todas las hepatitis se fueron descubriendo desde los 60 largos hasta en los 80 incluso, cuando se descubrió el último virus hasta ahora que se sabe que causa hepatitis. Y como todo, bueno, es acumulación de conocimiento. Claro. De hecho, como contaba Rice, él trabajaba en otros virus, trabajaba en el virus de la fiebre amarilla en realidad, que es otro virus de ARN, como el COVID, como el SARS-CoV-2, y por eso también entró en esta historia a trabajar con gente que venía estudiando este virus desconocido. Y lo más interesante es que justamente el Nobel se lo dieron en octubre del 2020, o se anunció en octubre de 2020, en plena pandemia, por supuesto, cuando Rice estaba enfrascado en realidad en estudiar el SARS-CoV-2 para encontrar una solución a la COVID. Él te habló de eso, ¿no? Más adelante vamos a ver esa parte. Vamos a verlo en este momento. Dale. At that time, we were not working on hepatitis C. We were, you know, sort of working on SARS-CoV-2 and sort of developing systems to study that and understanding, you know, sort of more about that. It was a strange coincidence that we were, you know, sort of in the peak of the pandemic in New York City, you know, sort of in December 2020. And, you know, my spouse and the dogs are off at our house in Connecticut, and I'm living in the apartment in Manhattan. And you know, I get this call at 4:30 in the morning, and yeah, it was pretty shocking. Si algún día me van a dar un Nobel que no sea en pandemia, qué tristeza esa escena, ¿no? Con la sala vacía,
cuando es el momento, bueno, de máximo reconocimiento ante sus pares y demás. Tal Pero cual, bueno. y con barbijo Sí, y todo, sí, fue sí, todo sí, con sí. distancia social en ese momento. Así que Bueno, ya sabes, si me dan el Nobel, vos pones... voy a decir, ahí va, que no está. sea un año de Dale, pandemia. dale. La próxima vez lo tenemos entonces Dale. anotado. Pero bueno, le preguntamos también, por supuesto, en año de pandemia, todo el mundo hablaba de virus, literalmente todo el mundo hablaba de virus. Entonces, en su especialidad, bueno, ¿cómo impactó la pandemia en el estudio de los virus y si había sido positivo para la virología? Y esto fue lo que nos contó. Oh, I think it was great for virus research. I mean, it made people more aware of, what a viral problem can do in a pandemic. I think it encouraged, the rapid dissemination of research results and, sort of more open publications. The other thing that it did was to really sort of make us appreciate how the same virus does different things depending upon who's infected. And that, in the case of COVID-19, is, the biggest correlate is age. It's not good to be old if you were going to get infected with this. Daniela, todavía te queda un tramo más de la charla para compartir siempre en este mundo que en definitiva es de descubrimiento. ¿No da la impresión ninguna de estas personas de decir hasta acá llegué? No, por supuesto, creo que es parte de ese espíritu de poder ir siempre más allá y correr esa frontera del conocimiento. Y de hecho, bueno, es un poco lo que le preguntamos. Raiz es súper amable, la verdad que es un placer interactuar con él, charlar con él. Y para despedirnos le preguntamos entonces, ¿qué avisora, ¿no?, para el futuro de la virología en particular, y en general, y en particular de la hepatitis C, para la que todavía no hay vacuna? Y esto fue lo que nos dijo. I think that there's so much that we don't understand about these viruses, and from a fundamental standpoint, the more we study them, the more we understand about ourselves and our cells and our antiviral defense systems. And then there's also, I think, great power in terms of being able to, sort of diagnose new viruses, the sequencing technology, the functional genomics technologies, all of those things now applied to virology give us a much richer picture of the, sort of how these viruses interact with cells. And so I think it's, it's a golden age.